20 minutos para las 11 de la mañana. Acá estamos con Ernesto Tenenbaum para el Pase lo que pase. Mirá. ¿Escuchaste el informe de Paz de hoy? No. Ah, te hubiera encantado. Viste que yo te escucho de a pedazos porque estoy con la producción. Abona tu teoría de que la justicia es uno de los principales problemas. Pero, yo insisto, el principal problema de Argentina, la justicia. Sí, pero en este caso no por su vinculación con el poder económico. No, por ahí hay un montón de problemas. Sino por su vinculación con el poder político. Paz agarró un informe de una... Ay, lástima, no tengo una página de periodistas de investigación latinoamericanos que se llama... Ay, ya te voy a decir, me va a salir. Que hizo un relevamiento de las Cortes Supremas Provinciales y de cuál es la trayectoria previa de los integrantes de las Cortes. ¿Te querés matar con las Cortes Provinciales? No. Todo es político, sí, todo, sí, todo. Sí, incluida, no, porque no es que miró Formosa, miró la capital. Todas. ¿Entendés? Miró... Todos los gobiernos provinciales, todos los gobernadores colonizan, lo primero que hacen es colonizar la Corte. Miró Entre Ríos, miró Capital, miró Santa Cruz. Bueno. Y miró La Rioja. Y yo me acordaba, le decía en la introducción, que en el 2003 ocurrió un fenómeno electoral clásico, esas cosas que no se deberían hacer, pero la hizo Duhalde para que no ganara Menem. Hasta ese momento se dirimía en internas partidarias la candidatura de un partido. Y entonces él presenta alguien presenta ante Servini Cubría un reclamo de que por la crisis del 2001 y por los gastos había que suspender las internas y habilitar que cada cual se presentara con el sello que quisiera. Entonces si iba interna, Menem ganaba en el peronismo. Exacto. Y ganaba la elección. Y ganaba la elección. Al no haber internas, hubo 3 candidatos peronistas que dividieron el voto peronista. Se divide el voto y ahí aparece el candidato de Duhalde. Menem, Rodríguez Sá y el candidato de Duhalde, que era Kirchner. Claro. Entonces se produce esa competencia y en ese momento el CELS saca un informe. En ese momento el debate sobre la independencia de la justicia era muy importante porque veníamos de la corte adicta de Menem, la corte de la mayoría automática. Y entonces saca un informe contando cómo era la justicia en San Luis, que era de donde venía Rodríguez Sá, de ser gobernador, en La Rioja, de donde venía Menem, y en Santa Cruz, de donde venía Kirchner. Y más allá de las diferencias entre ellos tres, el tema del copamiento de la justicia era increíble. Imagínate que el presidente de la Corte Suprema de Santa Cruz era Zanini, que después fue secretario legal y técnico, y además era cordobés. No, y venían del Bolonqui de haber, ¿te acordás? Del procurador. De bancado del procurador, lo sacaron de un plumazo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo ponelo de vuelta y no lo ponían. Lo que hace Kirchner, que es muy incluso contradictorio, es que él renueva la Corte poniendo juristas, no respondiendo a los lobbies. Y estableciendo un modelo que nunca más se replicó. Claro, es el decreto 222 de autolimitación, así se llama. Pero además antes, cuando elige entre los mejores. Sin duda. Después él se hace kirchnerista, pero el momento que elige a Zaffaroni había dicho que... Muy crítico de Kirchner. De Santa Cruz era fascista. Sí, era muy crítico. Era muy crítico. O le hacía acordar a Alemania en la década del 30. Había dicho una cosa que, además, Zaffaroni era un tipo muy transgresor en la década del 90, y cuando lo designan yo decía... No puede ser que los haya designado Zaffaroni. A mí me encantó esa designación. Bueno, y Argibay después Carmen Argibay, bueno, el mismo Lorenzetti, que en ese momento era un jurista, no el rosquero que se convirtió después. Hayton del Orasco. Se mantenía fight. Era una corte espectacular esa. Bueno, pero cuestión es que ese informe muestra que en Santa Cruz, me acuerdo que se había enojado mucho cuando lo pusimos a leer ese informe Kirchner, porque decía, yo no soy igual que ellos. Y yo en ese momento no era él el que se expresaba ni Alberto Fernández, sino el vocero que se llamaba Núñez, ¿te acordás? Sí, ¿qué se habrá hecho de Miguel Núñez? Sí, Núñez. En ese momento te cagaba pedo Núñez. Entonces, así era como muy... Y decía, nosotros no somos iguales a ellos. Era el Adorni de cosas. Sí, menos visible. Sí. Entonces él me decía, seguro por ahí está escuchando y te dice algo. Cuestión es que, que en aquel momento, en esa discusión, ellos decían, no somos iguales a los otros. Bueno, las 3 informes mostraban cómo copaba la justicia. Y Paz hizo un recorrido que era impresionante. En algún lugar yo dije, al Reinaldo le va a encantar esto. Después lo voy a escuchar, después lo busco acá en la radio, como los que no lo escucharon, aprovechen, lo buscan y lo Pero después, respecto de cómo cambian los tiempos, uno piensa que esa mirada de que para ser una democracia tenés que tener una justicia independiente, es una mirada que hoy en el mundo está en tensión o en está como con la democracia. Porque tenés que tener una justicia que funcione. Yo te digo, mira, yo no les pido tanto, pero las Cortes Supremas tienen que funcionar como un contrapoder, tienen que balancear. Bueno, entonces, si se va el diablo, si se va el diablo, porque fíjate lo que pasa donde las Cortes están totalmente dominadas. Pasa Bukele. Pasa Maduro, claro. Maduro, por eso no... Bueno, pero esa mirada institucional, si querés, que tenemos nosotros,
no es la misma mirada que se está imponiendo en el mundo, porque la democracia más influyente del mundo, que es la norteamericana, la Corte está totalmente copada por Trump. ¿Por qué? Porque le tocó nombrar jueces en distintos en su periodos, primer mandato. Claro, y terminó siendo 6-3. Y entonces vos tenés fallos que son impresionantes. Por ejemplo, la Corte acaba de facilitar la deportación de gente sin pruebas. Y con un argumento que no es sobre el fondo de la cuestión, sino con el tema de que no puede haber amparos de jueces regionales a un tema nacional. Si no llega a la Corte, y al no llegar a la Corte, tarda en llegar a la Corte, y mientras deportan gente a lo pavote. ¿Qué es lo que está haciendo? Claro. Bueno, nada, te contaba el informe. Hoy veía, viste, que coincide con eso, creo que está en tapa de Clarín o de La Nación. A ver, Clarín. No, en La Nación, el 40% menos de estudiantes extranjeros reciben en Estados Unidos. Sí. Y claro, vos lo pensás 10 veces. Sí, ahí para que me saquen a patadas. Exacto. Bueno. Lo que era era de las cosas buenas de imagen que tenía Estados Unidos. Sí. Vos imaginate en mi caso, que un tipo relativamente moderado, pero crítico a muchas cosas que hay en Estados Unidos, haber estudiado en Estados Unidos, cada vez que yo digo, yo estudié en Estados Unidos, te da una perspectiva, sí. El que escucha recibe un dato bueno de Estados Unidos. Sí. Mirá, este tipo que yo sigo en la radio se formó en tal lado, qué sé yo, y que vayan cortando esto, bueno, momentos en que el mundo se cierra. Muy buena explicación de Tetaz ayer sobre la universidad. Claro, que no es un gasto, que es una inversión, ¿no? Lo hace con él mismo, diciendo que te da, no sé, 8 o 10 veces más el aporte que después hace ese profesional, que pues, esa persona se graduó, termina pagando impuestos, le termina devolviendo al Estado en 10 veces lo que el Estado puso en él a la hora de formarlo. Me pareció muy didáctico, muy claro. Hay cosas de estos debates que tienen mucha profundidad más allá de lo que se dice. ¿Por qué? A mí me quedó muy impactado, la vez pasada hablábamos, de lo que dijo Bausili respecto de, yo no pido que seamos Estados Unidos, Suiza o Nueva Zelanda. Les doy 3 países, Perú, Paraguay y Uruguay. Me impresionó, es una declaración que me vuelve y me vuelve. Recién cuando vos hablabas de Tetaz yo pensaba en Bausili. ¿Por qué? ¿Por qué hay ajuste en la universidad? Suponiendo que no diera lo que da Tetaz, pero ¿por qué hay ajuste? La Universidad del Garrahan, etcétera, porque es el método para tratar de bajar la inflación. O sea, en función de la estabilidad, de ser Exacto. como Perú o Paraguay. Bajo el gasto, en omito, bajo. Entonces yo hago pelota, o debilito mucho la universidad pública, debilito mucho la... Entonces me voy transformando, aunque no sea el objetivo, en esos modelos que él tiene en mente. Si vos lo único que ves como valor de un país es la estabilidad o la inserción en los mercados de deuda internacionales, claro, en eso Paraguay y Perú están mejor que la Argentina. Sí, claro. Y en cuanto a la estabilidad también. Claro, estabilidad y acceso a los mercados de deuda. Ahora, ves todo lo demás, todo. No, claro. Rutas, cloacas. Y mira, hoy que con San Cayetano todo el mundo miramos el mercado de trabajo. La informalidad, el proceso en el que está Argentina, es un proceso de peruanización. Claro, con respeto para los peruanos. Para vos estamos hablando de que tienen 70% de informalidad. Argentina pierde empleo registrado, creo que fueron 100.000 en este año y medio, y crece muy fuertemente el no registrado, el negro. Cuando yo veía, el otro día decía lo de Perú y Paraguay, decía, mira, en desarrollo humano, que es lo que se mide en el mundo, de cómo se ven los países, Perú y Paraguay están, pero muy, muy, muy por debajo de la Argentina. Entonces vos decís, pero ¿cómo? ¿No son países que derrotaron el flagelo de la inflación? Deberían estar acercándose, por lo menos, o cortando distancia, y no pasa eso, lo que muestra que la mirada de la inflación es lo único que importa, es una mirada muy reduccionista que no logra revertir los procesos de los países. A ver, está bien que la inflación esté a la baja, lo celebramos todos, está bien, eso está bueno. Depende del costo, depende de la manera. Está bien, pero a ver, vos podés tender a tener la inflación baja, podés tender a no tener déficit fiscal. A mí me parece que eso no es contradictorio con tener un modelo de desarrollo productivo, no abandonar la educación pública, no abandonar la salud pública. Creo que no tiene por qué ser contradictorio, por lo menos en mi mirada, qué sé yo. Ayer vos sabés que estuvo acá, invitamos, como habíamos hablado mucho del INTA en el programa nuestro, digo, che, y el INTI, que ayer le viste que también entre los decretos que rechazó el Congreso se lo rechazaron en la modificación, porque lo que hacen con el INTI y el INTA es reducirlos, hacerlos prácticamente una oficina del Ejecutivo. Y estuvo con nosotros, a ver si tengo acá el nombre, ahora no me acuerdo el nombre del empresario, acá está. No, tampoco. Bueno, estuvo un empresario PYME ayer, César Greta.
de una empresa tecnológica pyme, industrial, que nos llamó la atención y por eso lo buscamos en producción, porque la misma empresa, que es pequeña, le regaló al INTI una máquina de láser porque a ellos les convenía que pudieran testear la calidad de lo que ellos hacían para poder venderlo, entonces le donaron. Y más allá de lo que hablamos sobre el INTI, que él dice que es fundamental para las pymes, me dice, pues la empresa grande puede invertir mucho en experimentar, en los procesos, en tecnología. En cambio, las más pequeñas necesitan del INTI a la hora de hacer algún desarrollo en conjunto. Pero más allá de esto, el cálculo, ellos tienen una organización que reúne a pymes, ahora no me acuerdo tampoco. Y lo estoy buscando porque me lo había traído. ENAC se llama, ahí está. Dice que calculan en los últimos meses 40 pymes cerradas por día. Por día. Que están cerrando, estamos hablando de que puede ser una pyme que tiene 2 empleados, una que tiene 5, una que tiene 10. Pero es el grueso del empleo en la Argentina, porque estamos hablando de que hay en Argentina entre 700 y 800 mil pymes. O sea, el empleo grosso lo dan las pymes. Bueno, y me pintó un panorama realmente desolador en cuanto a eso, que tiene que ver con lo que vos estás diciendo, ¿no? Esta idea del modelo a la peruana o a la paraguaya. Tenías audios. Sí, te quiero escuchar 2 cosas, a ver qué me interesan. ¿Lula llorando? Me impresionó muchísimo. Vos sabés que era magnético. Ayer yo justo lo vi viste que a veces estás mirando en internet y me encontré, yo lo vi todo, pues un discurso largo, que está hablando en relación al tema del hambre, porque hay una idea de un mapa del hambre, y Lula empieza a hablar, a ver si lo tenés ahí, el momento que se quiebra, se empieza a acordar de él cuando tenía hambre, cuando era chico y tenía hambre. Aunque sea un fragmentito, yo si no se entiende la traducción, yo se lo comento. Dale, a ver. Eu fico imaginando a falta de sensibilidade das pessoas que governam o mundo. Eu posso dizer para vocês, é muito fácil fazer discurso, mas cuidar do pobre de verdade, você não cuida com a consciência da cabeça, é com o coração. E você tem que ter sentido aquilo. Você tem que ter sentimento sobre aquilo. Você precisa ou ter vivido ou ter conhecido alguém que viveu aquilo. Porque a fome não dói. A fome ela vai corroendo você por dentro. E o que é mais grave é que as pessoas têm vergonha de dizer que está com fome. Eu vou contar um caso meu. Ahí cuenta su caso, dice que las personas tienen vergüenza de contar que tienen hambre. Em 1965. Bueno, ahí falta el pedacito. Déjalo un poquito más. A ver si lo tenés. No, ahí termina. En 1900, no está el fragmento en algún lado. Él dice, en 1965 yo iba a un lanchonete, dice, a los bares esos que están como metiditos adentro en Brasil. La gente que fue a Río seguro los vio, en San Pablo también están. En todos lados, sí. Claro, y él decía que iba y le decían si tenía hambre y él decía que no. Y me quedaba mirando cómo la gente comía. Sentía que comía porque miraba cómo comía la gente. Es impresionante, ahí se quiebra y se pone a llorar directamente. Dice, yo sentía que comía porque ellos comían y después me volvía a trabajar sin comer. El eje todo del discurso, yo si pueden búsquenlo en entero porque es interesante, es unos 20 minutos donde él está hablando del hambre y se empieza a acordar de lo que le pasaba. Y lo que dice esencialmente que, dice, para trabajar sobre estos temas tenés que conocer, tenés que empatizar con aquel que lo pasa o haberlo pasado. Es interesante, estamos hablando de uno de los presidentes más importantes que tiene el continente. Para mí, Lula va terminando su 3er mandato. En casi todas las encuestas que muestran cuando evalúan la posibilidad que el año que viene se presente a la reelección, lo muestran muy competitivo, es decir, podría ganar su 4º mandato. Cosa que creo, no sé si hay algún antecedente de algún gobernante en la historia de la América Latina que por vía democrática sea electo 4 veces. El partido político que él preside ganó... No, porque Perón 3. Perón 3. El partido, pero más 3 y 2 interrumpidas. Es decir, una se muere y la otra lo voltean. Él completa. Está terminando el 3er mandato. El periodo histórico que abarca Lula como dirigente, si lo pones desde que empieza a presentarse a las elecciones, olvídate la parte de que era el líder de los metalúrgicos brasileños, desde que empieza a presentarse, empieza a principios de los 90, y estamos hablando 35 años después. Sí. Él crea el partido político que lo representa, o sea, no es algo que ya estaba, no es que ganó una interna del peronismo.
el tipo podría ir por cuarta vez. En el medio, además, su partido ganó su primer mandato, la elección, su segundo mandato, el primero de Dilma, el segundo de Dilma y después el de él. La única vez que no ganó su partido desde que él es una figura política nacional y llegó al poder fue porque él estaba preso. Exacto, si él hubiera estado, fue la única vez que el PT perdió. Ahí no se sabe qué hubiera pasado. Ahora, también lo que hay que decir en ese recorrido es que fue 3 veces candidato y perdió. Antes del presidente. La convicción. Construyendo. En el medio de eso, vos tenés una salida masiva de gente de la pobreza y una imagen positiva hoy 10 puntos arriba de la de Milei, más o menos. Y una cosa que dice él que a mí me impresiona, que vos lo ves, vos te das cuenta cuando alguien habla. El tipo viene de ahí y hace todo el tiempo políticas para que la gente tenga menos hambre. Cuando yo muchas veces pienso en el corazón de los gobernantes. Vos tenés el lío del Garrahan. No mandás gente a asociar los médicos. Vos podés podés explicarles, podés trabajar con ellos, podés en algún momento no tener más remedio que no tener guita. No veo ninguna razón para que no tenga guita alguien para poner la medicina para chicos, pero ponele que el tipo no tenga. Y entonces lo explica. Ahora, vos te das cuenta si el corazón está de un tipo del lado de los chicos enfermos o no. Bueno, que dice él, no es una cuestión del cerebro, es cuestión del corazón. Y el corazón te guía, porque si no, yo estoy gobernando, no puede ser que se enferme. ¿Sabés que arranca? El discurso arranca, porque es algo de la FAO, arranca hablando del hambre en Gaza. Claro. Por eso él dice, ¿cómo puede ser que no sean sensibles ante el hambre? Es increíble, es increíble. ¿Cómo no puede ser? Bueno, y va llegando a este discurso. Bueno, después si puedo lo paso en el programa porque está la parte que se quiebra. ¿Sabés que quería que analicemos un segundo? ¿Viste el video de Lemoyne después de la...? Vi el que habla del kirchnerismo. Los que votan con el kirchnerismo. Para recuperarlo, porque te quiero preguntar algo, a ver cómo lo ves vos. Ayer la escuchaba después de la votación donde... al gobierno le fue muy mal, ¿no? De hecho, perdió las 2 votaciones importantes, la del financiamiento universitario. Por paliza, casi los 2/3 en los 2 casos, y la del Garrahan, y después vino el rechazo a los decretos de desregulación. Pero pensaba, ¿no se agotó ya esto? A ver, escuchen a Lidia Lemoyne, ¿no se terminó? A mí no me sorprende que el kirchnerismo, la izquierda, hayan votado como votaron. Era lógico, era esperable. Ahora bien, aquellos que acompañaron al kirchnerismo tienen que acordarse, no sé cómo es que no les sale el cálculo mental, que después no van a poder decir que son oposición al kirchnerismo o a Cristina. La gente, el 56% que votó por Javier Milei, que un porcentaje de esa gente venía apoyando a Patricia Bullrich, toda esa gente votó porque está cansada del kirchnerismo. Así que les recuerdo a aquellos que hoy acompañaron al kirchnerismo que la gente no solo se cansó del kirchnerismo, se cansó de que voten con el kirchnerismo. ¿En qué cabeza cabe que vos digas que querés un país distinto y sigas votando con el kirchnerismo? Todos. A ver, la pregunta que me hacía ayer cuando la escuchaba, cuando vi el video, es esto. A ver, ¿no se terminó esto? O sea, la gente que de pronto dice, che, pará, hasta acá. Hay que financiar, los legisladores que dicen hay que financiar al Garrahan como corresponde, hay que financiar a los discapacitados, hay que financiar a la universidad. ¿No se rompió? Me parece que hay algo que me parece. Ayer yo entrevisté, vos hiciste a una de las mamás ayer que estaba en la protesta, anteayer en la protesta por la emergencia de discapacidad. Yo entrevisté a la mamá que le escribió la carta a Milei. Buenísimo. Bueno. Es una mujer que votó a Milei. Exacto. Y que le pide que entiendan. Ni siquiera le habla en contra ni... No, porque pareciera como que sigue teniendo cierto apoyo a Milei, que yo lo saqué del medio de la discusión porque me parecía que qué sé yo. Igual es interesante, ¿eh? Sí, pero claro, digo, porque para mí empieza a estar en crisis eso. Mucha gente que a Milei le dio un mandato que es ordenar la economía, ganarle al peronismo, cada cual habrá hecho, o la combinación de las cosas. Ahora, no le dio un mandato para desfinanciar la universidad, dejar a la gente que tiene un problema de discapacidad sin asistencia. Me parece que algo ahí se empieza a quebrar, no lo sé. Mira, tampoco sé si se traduce electoralmente, ¿eh? Se empieza a quebrar en lo concreto en las votaciones en el Senado, cuando ves un montón de gente que dice, no me importa que me diga kirchnerista, yo voto igual y me la banco. En términos electorales yo soy un poco más escéptico, porque
A ver, la alternativa a Milei tiene un tronco muy fuerte que es el kirchnerismo. El kirchnerismo es una organización muy poco plástica en términos de, digamos, totalmente. Hizo lo imposible, parecido a Milei. Cuando Milei esté fuera del poder vas a ver lo mismo. El kirchnerismo hizo lo imposible por generar una posición en contra muy consolidada, más casi cultural es. No es el único que lo hizo, hubo muchas fuerzas en contra del kirchnerismo que alimentaron eso, lo que vos siempre mandás, los medios y qué sé yo, pero también eso es parte de una incapacidad. A ver, Lula fue contra Moro, pero nunca fue contra la justicia en su totalidad. Lula fue contra algunos periodistas, pero nunca fue contra la prensa en su totalidad. Y entonces cuando sale de su encerrona, puede negociar y tiene puentes abiertos con todos. Lula va contra... Entonces, incluso toda la construcción del PT es así. Claro. Cuando arma con todos. Y yo lo que veo del kirchnerismo es una cosa muy cerrada que no se puede llevar bien ni con Kicillof. No, claro. Entonces, para el resto... gran parte de la sociedad ve eso y le quita posibilidades eso a que los sectores más moderados o de centro terminen ahí. Mira, los gobernadores me contaban unos que estaban en esa rosca, me decían que una de las cosas que estuvieron esperando era ver cómo definía la relación entre Kicillof y el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, porque si Kicillof rompía con el kirchnerismo, esa liga de gobernadores tenía gobernador de la provincia de Buenos Aires. Inmediatamente Kicillof se transformaba en otra cosa, en alguien de los gobernadores moderados, y se expandía, pero Kicillof no rompió. Y cuando te hablan del peronismo de la provincia de Buenos Aires, porque es el territorio a captar, te hablan de algunos intendentes. Por ejemplo, te hablan, yo no sé si esos intendentes están en esa, pero te hablan de Julio Alac, que es un intendente que tiene mucho prestigio en La Plata. Podría ganar en este contexto en la ciudad de La Plata, o sea, una ciudad que en general es antiperonista, pero él podría, de hecho él ganó muchas veces. O te hablan de Zamora, el de Tigre, que va por afuera ya, o te hablan de distintos personajes en ese mundo. Pero están esperando los sectores moderados que pase algo en el kirchnerismo que les habilite aliarse con sectores del kirchnerismo sin tener que sumar todo el baldón o todo el rechazo que genera el kirchnerismo cada vez que eso... o sea, hay un desafío ahí de la oposición evidente. Obvio, ¿cómo construís? Yo lo resumo de esta manera. ¿Qué prometés? ¿Qué proponés? Si vas a proponer futuro o pasado. Claro. Entonces, desde donde sea. Algo hay cuando Lilia Lemoyne dice eso. Uno podría criticar lo que ella dice, porque ella dice: uso el argumento de los aliados del kirchnerismo para desfinanciar el Garrahan, que eso es lo que está haciendo. Exacto. Para desfinanciar las universidades, para pagarle menos a los jubilados, para pagarle menos a los chicos con discapacidad. Pero la sensación que ayer se terminó esa discusión. Se termina en el Congreso, pero después cuando se plantean las opciones electorales, la manera de ganarle a Milei un balotaje es que haya... sí, alguna confluencia del resto de los sectores, está claro. Ahora, igual yo creo en general que el destino de los gobiernos lo definen los propios gobiernos, no lo que pasa enfrente. Es posible. Porque uno pensaba en el 2017 qué pasaba con el kirchnerismo, y si estaba muerto, y el desastre de Macri de 2018-2019 hace que vuelva fuertísimo. Bueno, le ganan la elección. Y al revés, y al mismo tiempo el desastre de Alberto Fernández y Cristina Kirchner hace que de repente aparezca Milei. Si Milei no genera un desastre y da la impresión de que no es un escenario... Sí, que esté en el futuro inmediato, por claro, lo pronto. Es muy probable que llegue muy competitivo a la elección general y después se verá, porque de los balotajes, ¿viste? Ayer me sorprendió por eso que ya está Pichetto ayer, ¿no? Diciendo... No veo a la gente preocupada por el equilibrio fiscal en los almacenes. Sí, pero me sorprendió esto que digo, vamos a ver si en octubre, no sé qué estará registrando. No lo sé. Pichetto que no sabemos dónde está todo esto, ¿no? ¿En dónde se ubican todo esto? Claro, ¿en qué lugar? Y un tipo movedizo. Hablando al revés, ¿no? De lo no plástico a lo muy plástico, si querés. Exacto. Bueno. Yo igual prefiero la plasticidad. En algún punto sí, en política tenés que tener algún tipo de margen tenés que tener, ¿no? Es muy triste el final del PRO. Muy triste, porque fue una construcción fantástica. A mí me encantó cómo construyeron una fuerza de centro-derecha. No era mi partido, no era mi referente, no son mis valores, pero viste, así, hay una parte que vos disfrutás de la buena política. Entonces, así como de Lula, vos decís, che, mirá qué político. A ver, ¿hay alguien más importante en la historia de la democracia latinoamericana que Lula? Y difícil de pensar. Es difícil de entender, de contar. Qué político con olfato, hábil, apasionado de juntar, de discutir medidas, de ir, etcétera, de no romper nunca y volver. A mí la construcción de Macri del 2007 al 2015 me pareció increíble. Y más increíble me pareció que en el 2019... Monzó ahí, ¿no? Marcos Peña, bien, Monzó. Él va armando. Por eso me parece tristísimo
la destrucción que generan. O sea, te apareció Milei. Sí, la claudicación. Pero ¿cómo no es muy raro. Te dicen, arreglamos por la gobernabilidad de la ciudad de Buenos Aires. Dejate de romper la ¿Qué gobernabilidad? Te van a pasar por encima. Te pusieron 2 diputados y 3 concejales. Gobernabilidad tenés cuando sos un líder. Cuando te la bancás, cuando tenés columna vertebral. Cuando tenés algo para discutir. Claro. Algo para defender. Entonces vos decís, ¿sabés qué? Es curioso porque no saca nada así. Pero a mí, en términos pragmáticos, me sorprende. Por eso te digo. Porque vos decís, bueno, está bien, qué sé yo, no sé, lograste que te dieran 3 diputados, 4 diputados, no sé. ¿Qué 4 diputados? Nada. Los ponen ellos. Para le dieron el 5º y el 6º. Sí, pero además los elige. Sí, muy curioso. Tiene poder de veto. O sea, no, sí. y le implica la disolución de la sigla. No sé, es muy raro. Muy raro. Yo creo que es una de las rendiciones más impresionantes que yo he visto en política. Sí. Mirá como contraparte Cristina. Cristina no se rinde. No, claro. Es decir, a mí la veo sectaria, incapaz de tolerar cualquier disenso interno, por eso ni con Kicillof se puede llevar bien. Pero la mina está ahí peleando como gato entre las leñas. Bueno, iba a ser candidata. Claro, iba a ser candidata ahora. Porque fíjate, Macri dice, sí voy yo. De candidato, ponele. Claro. Voy yo de senador por la capital. Eso es un tipo con el fuego sagrado. Pero por eso te digo, y era muy probable que se quedara alguna senaduría. Lo mismo Vidal. ¿Qué es eso de no estoy de acuerdo, pero no voy a militar? Puedo irme de acá, ni una cosa ni la otra? Jugátela, andá, no te va a ir mal. Es decir, algo. De la nada, Vidal, como candidata a diputada nacional a senadora, te saca 15 puntos seguro, porque es ella. Entonces de esos 15 puntos empieza, hay que cambiar esto, hay que cambiar esto, pero tenés que tener el fuego sagrado. O sea, si estás sometida psicológicamente a Macri, no hay manera de ser alguien. Claro, ¿entendés? Claro. Lo mismo, Larreta. El silencio de Larreta después de la elección, o sea, no tiene nada que opinar de lo que pasa. Es un tipo que el tipo especula, igual que siempre. Entonces, claro, si te castigaron por especular en cada momento. Y ahora te van a volver a castigar. Pero obvio, está escrito. Ahora, bueno. yo siempre pienso a Alfonsín oponiéndose a la guerra de Malvinas. No había nada más contracultural en ese momento, era ir a la derrota. Pienso pero de la Rúa y Chacho oponiéndose a el Pacto de Olivos. Todo el poder estaba ahí. Pienso en Milei yendo contra el mundo con ideas extravagantes y un estilo rarísimo. Nada, se jugaba por la propia. Entonces, ¿cómo vas a obcecar así? Es lo que en definitiva paga. A lo mejor no te paga en lo inmediato, pero a lo mejor es una construcción. Vos comenzás una construcción. Mira, volviendo a Lula, ¿no? 3 elecciones perdiste. Totalmente. Bueno, totalmente. hasta que ganás. Totalmente. Si estás convencido, si pensás que tus ideas valen la pena. Pero bueno. Bueno, Rey, ha sido un gusto. Qué lindo. Chao.